Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Es para la facultad un placer nuevamente volver a este espacio denominado Encuentros Gremiales, un espacio que busca desde la voz de nuestros graduados y graduadas generar reflexiones en torno a la práctica. Y en ese sentido nos acompaña hoy la doctora Sandra Zuluaga, docente de la facultad, y también la doctora Valentina de la Roche, también docente de la facultad, ambas graduadas de nuestra facultad. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos y todas por su participación. Al finalizar tendremos un breve espacio para recoger algunas preguntas y entonces le damos la bienvenida a la doctora Sandra y Valentina. Muchas gracias. Gracias, Julián, por la invitación. Buenas tardes para todos, gracias por esta invitación, pues es un gusto para nosotros estar aquí. Me confirman por favor cuando ya estén viendo la pantalla completa. ¿Sí? Ahí ya está bien, Valentina, sí. Listo, perfecto. Bueno, entonces el día de hoy, bueno, traemos a la mesa un tema que es la salud bucal en el marco de la gestión territorial de la salud. Un tema que tiene, digamos, un gran marco de discusión, de reflexión, y aquí pues tratamos de traer una síntesis como de esas grandes reflexiones y de esas grandes apuestas que debemos de implementar y de empezar a trabajar de manera conjunta y colectiva para posicionar pues esa salud bucal en la gestión territorial de la salud. Les voy a contar entonces un poco el contenido que vamos a manejar hoy en esta presentación. Inicialmente vamos a hablar sobre, disculpen, esta a ustedes se les ve aquí, esta ventanita yo la minimizo. Ahí sí. Listo, entonces vamos a trabajar con este contenido, vamos a iniciar haciendo, digamos, un contexto de la gestión territorial de la salud, primero definiendo un poco qué es eso de la gestión territorial de la salud y luego pues hablar un poco sobre su contexto normativo e histórico en donde se ubica, ¿cierto? Posterior a eso, Sandra entrará a hablar sobre la salud bucal en Colombia basados en los indicadores y en el Estudio Nacional de Salud Bucal, en el cuarto Estudio Nacional de Salud Bucal, el ENSAP 4. Y luego, en el tercer punto, entonces vamos a empezar a aterrizar un poco, entonces, cómo hacer esa gestión territorial en salud, teniendo en cuenta, pues, la salud bucal y la práctica odontológica. Y por último, pues ya nos reuniremos, ambas, Sandra y yo, a hablar un poco sobre los retos, las reflexiones, y queremos también abrir acá un espacio de reflexión con ustedes, de participación, para que conversemos un poco, pues, como con lo que estamos planteando en esta presentación. Entonces, sin más, para iniciar entonces esta presentación, pues entonces queremos como hacer una breve definición de lo que es esa gestión territorial de la salud. Y la gestión territorial de la salud hace referencia específicamente a ese conjunto de procesos y acciones que realizan los entes territoriales en salud, en conjunto con actores, no solamente desde el nivel sectorial, sino también intersectorial, para lograr pues un abordaje integral de la salud que reconozca la complejidad del derecho a la salud en su doble dimensión, tanto individual como colectiva, y en su doble naturaleza biológica y social. Para iniciar el marco contextual, para poder iniciar, digamos, y ubicar esa gestión territorial en salud y el contexto, es necesario, digamos, hacer unas anotaciones iniciales, principalmente con el Plan Decenal de Salud Pública que fue, digamos, desarrollado en el 2012, y digamos que tiene, en este momento se encuentra todavía vigente, que tiene una vigencia del 2012-2021. Ese Plan Decenal de Salud Pública se constituye como esa política sectorial, transsectorial y comunitaria de la salud pública, en donde digamos que se definen objetivos, metas estratégicas, líneas de acción, recursos y responsables de la salud pública en el país. En ese Plan Decenal de Salud Pública, como ustedes pueden ver aquí, se definieron unas dimensiones transversales. Esas dimensiones transversales fue la gestión diferencial de la población vulnerable, en donde se tienen en cuenta esos desarrollos diferenciales según los sujetos y unos colectivos específicos con unas fases del ciclo de vida, ¿cierto? Y no solamente el ciclo de vida, sino también de género, de grupos étnicos, de discapacidad, de víctimas, basados pues en el principio del derecho a las diferencias y el respeto pues a las vulnerabilidades. Otra de las dimensiones transversales de ese plan decenal fue el fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la prestación para la gestión de la salud,
y está, digamos, relacionado pues con el fortalecimiento institucional y los servicios de salud, pues para promover esa acción transsectorial y la corresponsabilidad de los sectores. En ese mismo plan decenal de salud pública, entonces se definieron 8 dimensiones prioritarias, que son las que encontramos aquí, y recordamos que en la dimensión prioritaria de vida saludable y condiciones no transmisibles es donde encontramos pues como toda la priorización en salud bucal. Y ese plan decenal entonces tiene 3 líneas operativas. Esas 3 líneas operativas son la promoción de la salud, la gestión del riesgo en salud y la gestión de salud pública. Todo esto, digamos que basados o llevando a unos grandes objetivos estratégicos, que es avanzar hacia la garantía del goce efectivo del derecho a la salud, mejorar las condiciones de vida de toda la población y mantener cero tolerancia a la mortalidad y la discapacidad evitable, con el objetivo de alcanzar esa equidad en salud, esa anhelada equidad en salud, afectar positivamente los determinantes sociales de la salud y mitigar los impactos de la enfermedad. Ahora bien, entonces, ya como para entrar bien en el contexto y en el marco normativo donde se ubica la gestión territorial de la salud, es importante remitirnos en el año 2011. Yo voy a hacer como una línea del tiempo que va a ir desde el 2012 hasta lo que tenemos, desde el 2011, perdón, hasta la actualidad. Y para iniciar me quiero remitir a esta ley 1438 del 2011, que esa ley reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud de la Ley 100 de 1993, buscando fortalecer ese modelo de prestación de servicios públicos en salud en el marco de la estrategia de la APS, ¿cierto? Para que todos los esfuerzos, digamos, que sean centrados en las personas, en los ciudadanos, en los colombianos. A partir de esa ley 1438, a través de lo establecido allí, el Ministerio de Salud y Protección Social expide la resolución 1841 del 2013, que es la que adopta ese plan de salud pública, ese plan decenal de salud pública que ya les mencioné, digamos que adopta todos los lineamientos, todas las orientaciones y todas las líneas estratégicas, ¿cierto? Entonces, con esa adopción busca también que ese Ministerio de Salud establezca directrices y lineamientos para que cada cuatrenio, o sea, cada 4 años, esos contenidos establecidos en ese plan decenal de salud pública sean integrados o adaptados y establecidos en el plan territorial de salud a cargo del ente territorial. Entonces, para eso, para definir, digamos, ese proceder, se crea en el año 2015 la resolución 1536 del 2015, que establece las disposiciones sobre ese proceso de planeación integral para la salud. ¿Qué es eso de la planeación integral para la salud? Es un conjunto de procesos, de actividades y de procedimientos que están relacionados entre sí, para que lo que permita que las entidades territoriales puedan, digamos, definir las acciones de formulación, implementación, monitoreo, evaluación y control, pues digo, rendición de cuentas de los planes territoriales de salud que se hacen en esos entes territoriales. Y entonces ese plan territorial de salud que se desarrolla gracias a esa planeación integral de salud, ese plan territorial tiene, digamos, unos contenidos, ¿cierto? Está compuesto por estos 4 elementos que están aquí. Entonces, para el plan territorial de la salud se debe hacer un análisis de situación de salud basados en el modelo de determinantes sociales de la salud, la priorización y la caracterización de la población afiliada tanto a EPS, entidades administradoras de planes de beneficios y ARLs, priorización en salud pública y un componente estratégico y de inversión plurianual. Esa priorización en salud pública se realiza de la mano, tomando la herramienta de la estrategia Pase a la Equidad en Salud, y a través de esa misma estrategia, que ya les voy a explicar un poquito de qué se trata esa estrategia, a través de esa misma estrategia de Pase a la Equidad en Salud es que se definen unos planes de acción en salud, que esos planes de acción en salud, digamos que están encaminados a desarrollar, digamos, todos los programas, planes, acciones y procedimientos que están buscando esa atención integral en salud, basados en ese concepto o basados pues en ese enfoque del derecho fundamental a la salud. Esa estrategia entonces, para hablar un poquito sobre qué se trata esa estrategia Pase a la Equidad, esa estrategia Pase a la Equidad es ese conjunto de elementos normativos, conceptuales, metodológicos, técnicos y operativos que se entretejen para poder garantizar la formulación integral de esos planes territoriales de la salud que tienen que hacer todos los entes territoriales, que como ya les mencioné, se hacen cada 4 años y se actualizan anualmente. Asimismo, el plan de acción en salud, que es el que emergen de esos planes territoriales de salud, también se actualizan anualmente.
¿Cuál es el propósito de esa estrategia? Entonces, fortalecer esa capacidad operativa y técnica de las entidades territoriales para que puedan formular esos planes territoriales de la salud acorde a lo definido en el Plan Decenal de Salud Pública y en armonización con los planes de salud vigentes. Algo que se me olvidó acá mencionar es que esos planes territoriales de la salud deben de estar completamente relacionados y articulados con los planes de desarrollo territorial, con el plan indicativo y con el POAI, que es el plan de ordenamiento anual de inversión. Entonces, con base a eso, entonces digamos que la estrategia Paz de la Equidad tiene 4 elementos que los componen. Estos son los que están aquí, tiene una estructura normativa que es como las normas que digamos que la respaldan a esa estrategia, un marco conceptual, un desarrollo metodológico, pedagógico y técnico, lo que significa que esa estrategia, digamos que todas las personas de los entes territoriales que quieran hacer ese plan territorial de salud se remiten a esta estrategia y eso tiene una secuencia lógica, sistemática y ordenada de unos procesos, unos momentos y unos pasos para poder garantizar la realización de ese plan territorial de salud coherente, consistente e integral. Y por último, pues tiene una estructura lógica, logística y operativa según cada nivel, ¿cierto? El nivel nacional, el nivel departamental y el nivel municipal. Bueno, entonces, siguiendo pues esa línea del tiempo, luego de esa resolución que les menciono, la resolución 1536 del 2015, que es la que da la parte de la planeación integral de la salud, aparece entonces en el año 2015 la ley estatutaria en salud, la 1751 del 2015, que es la que regula pues el derecho fundamental a la salud, tanto en lo individual como en lo colectivo, y incluye que el acceso a los servicios de salud sean de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación y el mejoramiento de la promoción de la salud, entregando entonces al Estado la responsabilidad de adoptar las políticas para asegurar la igualdad y las oportunidades, y también pues para lograr como la realización del derecho fundamental se necesita que el Estado, digamos, organice un sistema de salud coordinado y armónico para esa garantía y esa materialización del derecho. Entonces, con esa ley estatutaria aparece también la ley 1753 del 2015, que habla sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, en donde se plantea reducir esas brechas territoriales y poblacionales para poder asegurar el acceso a la igualdad de condiciones, a servicios fundamentales como son la vivienda, la educación y la salud, por supuesto. Entonces, basados en ese marco ya normativo que ha aparecido allí, que está centrado principalmente en ese derecho fundamental a la salud, en el año 2016 el Ministerio de Salud expide la resolución 429 del 2016, porque a partir de ese plan de desarrollo, que se había, ese Plan Nacional de Desarrollo, definía que se debía de realizar una política de salud, ¿cierto? Que era de obligatorio cumplimiento y que tenía que tener un enfoque en la gestión integral de riesgo en salud. Entonces, el Ministerio de Salud, basado pues en lo que había expedido aquí en el Plan Nacional, define que con esa resolución 429, pues define esa política de atención integral en salud que se llama PAIS, y esa política lo que busca es atender esa naturaleza y ese contenido del derecho fundamental a la salud, orientando los objetivos del sistema de salud a la garantía del derecho, ¿cierto? Además de eso, digamos que esa política, esa política de atención integral está dirigida principalmente a generar y a mejorar las condiciones de salud de la población mediante la intervención de todos los integrantes sectoriales e intersectoriales que son responsables en la atención en salud, ¿cierto? Entonces, esa política, digamos, que exige que haya una intervención también coordinada con los entes territoriales y también pues con todos los actores que están involucrados con la gestión de la salud pública, es decir, las EAPB y las EPS, y hace que estemos tan coordinados, que busque esa coordinación para implicar la implementación y el seguimiento de planes territoriales para la salud. Es decir, que esa misma política persiste, digamos, mantiene esas normas y esas regulaciones que les expuse relacionados con la planeación integral de la salud y los planes territoriales de salud. Es decir, que todavía se mantienen pues a pesar de que, digamos, hay una nueva política, esta misma nueva política pues defiende y define que es necesario seguir coordinando e implementando ese seguimiento de esos planes territoriales de la salud y que estén en concordancia con ese plan de desarrollo y con el plan decenal de salud pública, ¿cierto?
A partir entonces de esa política de país, pues establece, esa política tiene que tener un modelo operacional, entonces se define un modelo operacional para esa política, que es el modelo integral de atención en salud del MIAS, y que adopta pues como todas las herramientas para garantizar la oportunidad, la continuidad, la integralidad, la aceptabilidad y la calidad de la atención en salud de la población. A partir de ese modelo, entonces, se definen unas rutas integrales de atención en salud, que son las RIAS, que actualmente eso es lo que está vigente, país, MIAS y RIAS, aunque aquí en el MIAS ya se derogó, ya voy para allá, pero entonces con lo del RIAS, las RIAS serían las herramientas o la manera en que se operacionaliza ese modelo operativo, ¿cierto? Son todas las herramientas que se definen esas condiciones para asegurar esa integralidad en salud. Como les decía entonces, eso es lo que actualmente está vigente, la política de atención integral a la salud, pero sucede que cuando más o menos se está apenas iniciando la implementación del MIAS, el ministerio presenta la resolución 2626 del 2019, la cual deroga el MIAS y le da paso al MAITE, que el MAITE es el modelo de acción integral territorial. Pero entonces, ¿qué cambia? Entonces, pues digamos que ahí se generó un montón de incertidumbre, de inquietud, pues porque como les digo, apenas estaba implementando el MIAS, inmediatamente pues no dejó pasar ni siquiera un año y medio, casi fue lo que duró, y empezó a implementarse el MAITE. Entonces ese MAITE, pues el ministerio menciona que el MAITE es un MIAS mejorado. ¿Qué se mejoró y qué fue lo que cambió? Por ejemplo, el MIAS tenía unos componentes básicos como los que se observan aquí, que es la caracterización poblacional, unas rutas integrales, la gestión integral del riesgo, una delimitación de ese modelo, unas redes integrales de prestadores de servicios, la redefinición del rol del asegurador, había una redefinición de los esquemas de incentivos, requerimientos de los sistemas de información, el fortalecimiento del talento humano y el fortalecimiento de la investigación, la innovación y la apropiación. A partir del MAITE, lo que hace el MAITE es definir unas líneas de acción, y esas líneas de acción lo que hacen es que absorben esos componentes del MIAS y digamos que los amplía. En este caso, digamos que las dos líneas de acción que aparecen con gran fuerza es la línea de salud pública, de que amplía pues como ese componente de gestión integral del riesgo en salud, y aparece la gobernanza, que es un elemento central en este del MAITE, donde lo que pretende es que tanto gobernantes y personas, pues administradores de instituciones públicas y privadas participen en esa implementación de ese modelo de acción integral territorial. Pero digamos que ahí surge un cuestionamiento, porque esa gobernanza, hay que tener en cuenta de que digamos que acá en el país hay una descentralización de la salud, y digamos que hay municipios que no tienen entes territoriales, sino que entran al cargo a estar pues bajo el cargo de entes departamentales. Y por lo tanto es ahí cuando digamos que se le da poder de esa gobernanza a las aseguradoras. Entonces habría como cierto retroceso ahí, uno percibe como cierto retroceso en esa línea de acción. Y hay unos elementos transversales también que aparecen en esas líneas de acción, que es principalmente el enfoque diferencial y la construcción de unos entornos, que ya vamos a hablar. Entonces, a partir pues, de ahora, el que está vigente actualmente es el MAITE, ese modelo de acción integral territorial. Las RIAS, digamos que continúan igual, que son esas rutas integrales para la atención, y es la manera, digamos, de operacionalizar ese, tanto en la política como el modelo. Entonces, esas rutas están, digamos que, respaldadas por la resolución 3280 del 2018, la cual derogó la resolución 412 del 2000, que fueron esos lineamientos técnicos, que era la norma técnica, digamos, que era vigente para todos los procedimientos relacionados con la atención en salud. Y lo que hace esa resolución 3280 es adoptar los lineamientos de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de la Atención en Salud para la Población Materno-Perinatal, estableciendo pues las directrices para su operación, los contenidos de los anexos técnicos que serán de obligatorio cumplimiento. La Ruta Integral de Atención para la Promoción de la Salud y Mantenimiento para la Promoción y Mantenimiento de la Salud, se definieron dentro de esa ruta unos grupos según el curso de vida. Entonces, ahí está la primera infancia, la adolescencia, la juventud, la adultez y la vejez. Y también define unos entornos, que es el entorno hogar, comunitario, educativo, laboral e institucional. En esas RIAS, digamos que aparecen
todas las intervenciones individuales e intervenciones colectivas que están relacionadas con la salud bucal. Entonces, como ustedes ven aquí en esta tablita, aquí hay están los grupos según el curso de vida y los procedimientos relacionados con salud bucal. Entonces aquí se ve que la consulta a la valoración integral por odontología se tiene considerado para estos grupos de ciclo de vida 2 veces al año, y después en la juventud solamente 1 vez al año, y en la adultez y en la vejez 1 vez cada 2 años. La aplicación del flúor también pues aparece según cada una del ciclo de vida, la profilaxis, la aplicación de sellantes y el tetartraje subgingival, perdón. Y hay unas anotaciones. Entonces las diferencias que existían entre esa resolución entre la actual resolución 3280 y la antigua, que es la resolución 412, que era la norma técnica, principalmente está, digamos, enfocada, la diferencia está principalmente enfocada en que en la primera infancia la aplicación del flúor es 8 veces más. En adolescencia no se contemplaba aplicación de flúor, aquí ya ahora sí, y la profilaxis aumentó en primera infancia 2 meses más. En infancia y adolescencia aumentó 32 veces también esa profilaxis, pero disminuyó en la adultez y en la vejez, cosa también que digamos que es cuestionable. Bueno, con base entonces a esto, yo ya le doy paso a Sandra para que ella, de manera contextual también, los lleve alrededor de los datos de salud bucal relacionados con el NSAP 4. Bueno, gracias. Para continuar con este recorrido de lo que es la salud bucal en el marco de la gestión territorial, vamos a ubicar unos primeros elementos de la situación de salud bucal en Colombia a partir del ENSAP 4. Aquí es importante plantear que si bien el ENSAP 4 terminó en el 2014 y pues han pasado algunos años ya de este estudio nacional, cuando entramos a revisar específicamente la información disponible en los análisis de situación de salud de los territorios, en los planes territoriales, encontramos que la información que está disponible de salud bucal es muy poca. Entonces, para este ejercicio queremos es presentarles pues la información que tenemos disponible a nivel nacional, y que empecemos pues como a poner unos puntos o unos elementos de cuestionamiento que podamos resolver al final del ejercicio. Pasa a la siguiente, Valentina, por favor. Vamos a ver unos datos relacionados con esa distribución de los indicadores de caries, principalmente a nivel territorial y a nivel poblacional. Bueno, entonces aquí vamos, el primer gráfico, encontramos la información relacionada con la prevalencia de caries por regiones y podemos identificar cómo las regiones que superan alrededor del 50% de la prevalencia son 4, que son las regiones que pueden tener mayor número de población dispersa, condiciones, digamos, de extensión en un territorio, y donde podemos encontrar que los servicios odontológicos y la respuesta específica en salud bucal posiblemente no se esté dando en estos territorios. Entonces allí aparece como uno de esos territorios significativos con una alta prevalencia la región atlántica, la región oriental y la Orinoquía. Sin desconocer que a pesar de que la región central y la región y Bogotá, como una gran región, tienen todavía unos indicadores altos de prevalencia de caries, pues allí también en estas dos regiones es donde tenemos principalmente concentrado los odontólogos en estas ciudades, en las ciudades capitales principalmente. En las otras regiones podemos ver que la distribución de los profesionales y de los servicios odontológicos no se dan como quisiéramos. Entonces aquí empieza a darse una expresión de esas inequidades en salud bucal dadas de manera territorial. Y cuando empezamos a ver ese comportamiento del índice de COP por grupos de edad, o por grupos poblacionales índice, empezamos a encontrar cómo de manera gradual vemos el incremento de ese índice
principalmente dado a expensas de las caries. Y no, digamos, no necesariamente hay un control o un revertimiento de esas condiciones de progresión de la enfermedad a medida también que avanza la edad, ¿cierto? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí cuando empezamos a ver, bueno, específicamente la experiencia de caries en unos grupos índice, llama la atención cómo efectivamente se repite ese esquema de la progresión de la enfermedad con el curso de vida, pero aquí hay que hacer énfasis en dos asuntos. Uno, lo que tiene que ver con la información disponible de este estudio nacional que por primera vez hace una valoración de la primera infancia y es muy significativo que aparece con unos indicadores de experiencia de caries altos. Y obviamente se mantiene ese tema de la progresividad, pero podemos ver una disminución pequeña, pero que de todas maneras llama la atención en lo que tiene que ver con la población infantil. Y esto nos muestra cómo a nivel nacional nuestro énfasis en las respuestas para la salud bucal ha estado principalmente centrada en la población escolar y muchas veces desconocemos y dejamos de lado otros grupos poblacionales que también requieren de respuestas y de respuestas integrales y acompañadas que son importantes para disminuir esas condiciones de inequidad. En lo que respecta a la enfermedad periodontal, también aparecen unos grupos de edad y obviamente llama la atención que se concentra en la población adulta, esas condiciones de enfermedad periodontal que disminuye significativamente en las personas mayores, pero esto también obedece a una gráfica que vamos a ver más adelante que responde a unas condiciones de dentulismo y de condiciones, digamos, de pérdida dental, que obviamente hace que este indicador de prevalencia de enfermedad periodontal caiga. Siguiente. Cuando entramos a analizar lo que tiene que ver con la pérdida dental, vemos cómo también se mantiene esa tendencia de progresión de la severidad de la enfermedad acorde a la progresión de la edad. Entonces, esta información general que vemos del comportamiento de los indicadores para el país en enfermedades bucales llama la atención y nos hace reflexionar también como en el momento actual que estamos viviendo de crisis social y de crisis económica a nivel nacional, ¿cierto? Y es que los indicadores de salud bucal también son un reflejo de esas condiciones de inequidad, tanto poblacional como territorial que tenemos en el país. Y es importante que nosotros como profesionales de la salud bucal, como odontólogos, también nos preguntemos cuál es nuestro rol en todo esto. Y aquí, digamos, es importante hacer un énfasis en esta situación de por qué, qué deberíamos hacer o por qué no hay un mejoramiento y una transformación de esos indicadores y se mantiene, digamos, con unos niveles por encima de lo esperado en lo que tiene que ver con esa progresividad de la salud acorde, digamos, al deterioro normal en la progresión de la edad. Y es si hemos avanzado técnicamente en tecnología, en capacidades científicas, en comprensión de las realidades, ¿por qué mantenemos unos indicadores que no son favorables y que mantienen, digamos, esta tendencia progresiva de deterioro? Tenemos unas acciones de salud bucal suficientes, adecuadas en los planes de beneficios, unas tecnologías desde las respuestas de salud, de los servicios de salud que son adecuadas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esos indicadores en el país? Y también ocurre lo mismo tenemos un número importante de profesionales y especialistas en el campo de la salud bucal
y de procesos y de instituciones de educación, de formación de talento humano, que permanentemente egresan profesionales y especialistas. Entonces, es una invitación a que al final reflexionemos frente a esto. ¿Qué pasa? ¿Por qué digamos, mantenemos y se mantienen esas condiciones de inequidad de nuestras poblaciones y nuestros territorios? Siguiente. Vamos a hacer como unos primeros elementos de acercarnos a cómo hacer esa gestión territorial en salud. Y aquí aparecen unos elementos fundamentales donde ponemos de plano, de base, cuáles son esas capacidades territoriales que se deben tener para hacer esa gestión en salud, una gestión en salud integral, una gestión que tenga en cuenta la relación con otros, que tenga en cuenta la disponibilidad de recursos, que tenga en cuenta una planeación, un análisis, una implementación de estrategias y programas que permitan mejorar las condiciones de salud de la población y también que pueda hacer unos ejercicios de evaluación y monitoreo permanente para retroalimentar y ajustar. Entonces aquí aparecen unos elementos centrales que debemos tener en cuenta cuando nos pensemos, cuando nos integremos a estos ejercicios de gestión territorial de la salud. Entonces, uno, cómo fortalecer y cómo garantizar, digamos, esas capacidades técnicas de las autoridades sanitarias, cómo identificarlas y fortalecerlas. ¿Cuál es esa información disponible para la toma de decisiones? ¿Cuál es la disponibilidad real de recursos para construir gestiones compartidas? ¿Cómo deben darse ese relacionamiento de las acciones y de los planes para que respondan de manera real a las necesidades de un territorio? Cómo garantizar esas voluntades políticas, pero también esas voluntades institucionales que puedan darse en la respuesta a la comunidad y con la comunidad. Y pensar que debemos avanzar significativamente hacia la reorientación de los servicios de salud basados en APS. Históricamente, en el país tenemos una deuda con la incorporación y la implementación como tal de la APS, y en salud bucal sí que es cierto, y también avanzar en el fortalecimiento de las redes integradas de servicios de salud. Siguiente. ¿Cómo hacer todo esto y cómo retomar elementos que están puestos desde lo normativo? Si bien sabemos que tenemos grandes debilidades con nuestro sistema de salud, que muchos cuestionamos y que también uno de los cuestionamientos está puesto en que está pensado desde una lógica de mercado. Y no desde el derecho a la salud como lo demanda actualmente la ley estatutaria. Pero no podemos desconocer tampoco que hay algunos elementos normativos que nos permiten avanzar y nos permiten hacer desarrollo, hacer acciones integradas para mejorar esas condiciones y transformar esas condiciones de inequidad que veíamos hace un momento. Entonces, aquí están esas líneas de acción de Maite, y cómo construir ese modelo de acción integral territorial. Entonces aparecen unos elementos muy importantes y que nosotros como odontólogos debemos tener en cuenta. Lo que tiene que ver con el enfoque diferencial, con la acción intersectorial, que es fundamental. Cómo ganar espacios de gobernanza para generar acciones, para visibilizar la salud bucal, para desarrollar acciones políticas también. Todo ese tema, digamos, de integración de la salud pública y la prestación de servicios y obviamente la cualificación del talento humano. ¿Cómo hacerlo? Pues como esto hace parte del sistema de salud, debemos trabajar de manera articulada con todos los actores del sistema, pero también con otros actores territoriales. Muchas veces hay otros actores que pueden estar por fuera y no los tenemos en cuenta. Entonces es importante que en un modelo de acción territorial, pues la idea es poder integrarnos todos en estas apuestas. Siguiente, por favor. Bueno, y desde la salud bucal, ¿qué hacer? ¿Cierto? ¿Cuál sería como esa invitación a hacer gestión territorial desde la salud bucal? Sabemos que muchas veces cuando hacemos parte del sistema de salud, pero estamos en unos espacios aislados, desconocemos los momentos en los que se hacen esa planeación territorial,
los momentos en los que se hacen esos análisis de situación de salud y cómo incorporarnos nosotros allí. Entonces esa es como la primera invitación, a que desde la salud bucal podamos aportar en esa comprensión de los contextos y los procesos sociales de las comunidades y los territorios y posicionar la salud bucal allí, ¿cierto? Hace un rato les decía, bueno, esos indicadores de salud bucal reflejan también esas condiciones que se viven de inequidad. Entonces es importante que nosotros hagamos un ejercicio permanente de consolidación de indicadores y de la salud bucal desde los escenarios en los que nos encontremos para que podamos trabajar en relación con otros. Todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la gobernanza, entonces fortalecer las capacidades institucionales, pero también posicionar la salud bucal en espacios políticos, con los tomadores de decisiones y con los actores gubernamentales. Es imprescindible que nuestras acciones y nuestras respuestas sean integradas, interdisciplinarias y sustentables. De nada sirve que hagamos una acción puntual, aislada, si no nos relacionamos con otros que también van a aportar en esos procesos de mejoramiento de la salud bucal, con nutricionistas, con enfermeras, con médicos, con equipos de salud primaria que permitan desarrollar acciones sustentadas en el tiempo, que no sean solamente una acción puntual en un momento y la dejamos, sino que sean intencionalidades y acciones de largo plazo. Básicamente, importante la articulación y la coordinación para la optimización de los recursos, para la ampliación de coberturas y para la disponibilidad de capacidades con otros, ¿cierto? Los esfuerzos muchas veces los hacemos independientes y no obtenemos los mismos impactos si lo hacemos de manera conjunta con otros, y es muy importante que en esos otros incluyamos a la comunidad, ¿cierto? No solamente para que sea la receptora o la beneficiaria, sino para que sea partícipe y coadyuvante de todas las acciones que realizamos. Innegablemente el trabajo intersectorial y un elemento muy importante que empecemos a pensar esa manera de superar la lógica de las acciones y de nuestro quehacer desde una lógica asistencialista y un modelo biomédico, y avancemos de manera real a la implementación desde la atención primaria en salud. Siguiente. Desde la práctica odontológica, ¿cómo participar en la gestión territorial en salud? Y allí, digamos, muchas veces, y posiblemente muchas de las personas que nos acompañan acá están principalmente ubicados en escenarios o en espacios de atención clínica individual o particular, ¿cierto? Entonces muchas veces van a decir, bueno, pero ¿y nosotros qué tipo de rol hacer en ese ejercicio de gestión territorial? Y allí, digamos, es una invitación a pensar que también es posible ajustar y adaptar las acciones que realizamos incluso desde nuestra práctica privada para aportar a esa gestión territorial de la salud. Entonces, primero, conocer y participar en esos ejercicios de planeación territorial que se hacen de manera regular cada 4 años, pero que de manera permanente hay unos ejercicios de evaluación sistemático. Entonces es importante que participemos, que aportemos y que estemos allí, y que empecemos a hacer esa visibilización desde lo que nosotros, desde nuestro quehacer en unos espacios que posiblemente no se tengan en cuenta. Entonces es importante que relevemos ese aspecto allí. Otro elemento que hagamos nosotros también al interior de las acciones que realizamos, de la práctica odontológica en el nivel en el que estemos, el análisis de la información y de situaciones de salud con enfoque de equidad, ¿cierto? Entonces, que podamos comprender esas necesidades de las poblaciones de manera diferencial, que acerquemos los servicios odontológicos a poblaciones y territorios para que superemos las desigualdades en salud. Muchas veces y eso lo podemos ver en los servicios o en las acciones que realizamos, es principalmente población escolar, o es principalmente un grupo poblacional o un grupo o un género el que llega principalmente a nuestros servicios. Entonces es cómo acercar las acciones odontológicas a esas otras poblaciones que no llegan, que no están, que es importante que no lo pensemos y que diversifiquemos esa manera como llegamos a realizar las acciones de la práctica odontológica. Entonces, que no solamente sea desde el consultorio odontológico, que también realicemos acompañamientos familiares, que nos pensemos las acciones desde los entornos de vida cotidiana, y muy importante, que sean acciones integrales. Muchas veces, y eso nos pasa, fragmentamos las acciones
por un lado va lo promocional, por otro lado va lo preventivo y por otro lado hacemos todo lo resolutivo. Entonces es muy importante que todos estos 3 elementos estén integrados en nuestro quehacer, porque si no, los impactos que vamos a conseguir no van a ser suficientes. Cómo adaptar los servicios a esas realidades de curso de vida o de poblaciones y de condiciones, población diferencial, población en condición de discapacidad, mujeres gestantes, bueno, qué sé yo, diferentes condiciones a las cuales debemos tener presentes para ajustar y adaptar nuestros servicios. Integrar las acciones colectivas y promocionales desde la práctica privada. Sabemos que las hacen principalmente los actores públicos, pero vinculémonos también en esos esfuerzos y en esas iniciativas del trabajo de la gestión territorial en salud. Y una cosa muy importante, que trabajemos interdisciplinariamente, ¿cierto? Y que implementemos estrategias y acciones territoriales de las rutas integrales de atención o de otro tipo de acciones que no necesariamente sean solo las rutas integrales, sino que nos diseñemos esas estrategias. Como conclusión general, de este ejercicio que hemos desarrollado con Valentina, queremos poner de presente estos elementos, que es necesario posicionar la salud bucal al interior de la gestión territorial de salud. Es necesario que la reubiquemos y la resignifiquemos la práctica odontológica. Entonces nos toca repensarla, replantearla, vincularnos con otros, trabajar en articulación con otros programas de salud, de crecimiento y desarrollo, con programas de atención a la gestante, con programas de prevención y disminución del tabaquismo, de alimentación saludable, ¿cierto? Nos tenemos que relacionar con otros, tenemos que ampliar nuestros campos laborales, formativos y de participación como odontólogos. No podemos seguir trabajando solos, aislados en un espacio de consultorio, que muchas veces en las instituciones de salud el consultorio odontológico o el servicio de odontología está por allá marginado, incluso físicamente, en las infraestructuras de los hospitales. Entonces tenemos que ganar visibilidad, que estar, digamos, en esos espacios. Y hay un llamado muy importante en este momento, y es, bueno, todos sabemos la situación de las reformas políticas que estamos viviendo en el país, bueno, de las propuestas de reforma, y que ayer nada menos se cayó la reforma a la salud. Y digamos, es un momento en el que no debemos desistir y debemos estar pendientes de cuál es nuestro rol como odontólogos para participar en esa propuesta de una reforma estructural del sistema a la salud, y que no sea como en su momento la inclusión de los contenidos de odontología, que fue una situación coincidencial, y que en este momento seamos nosotros los protagonistas y decidamos cómo incluir los elementos de salud bucal que garanticen el derecho a la salud, que garanticen la equidad, la justicia y la universalidad. Eso es también como un llamado y una invitación a todos ante esta situación actual que estamos viviendo. Ya para finalizar, queremos poner unos elementos centrales, unos ejes de discusión con los cuales conversar e intercambiar con ustedes, que son 4 retos principalmente. Uno, lo que tiene que ver con la formación del talento humano y la ampliación del campo laboral. Entonces allí es cómo garantizar que dentro de los currículos de las instituciones de educación de talento humano se incorporen elementos del derecho a la salud, de la gestión territorial de la salud, políticas de salud y de inequidades, cómo también garantizar que se generen nuevos espacios laborales, que ganemos nuevos espacios laborales desde una visión de la práctica odontológica ampliada. Cómo poner en juego ese papel del odontólogo como educador de la salud, que muchas veces hemos dejado de lado y que es absolutamente relevante, porque nosotros tenemos un rol de educación para la salud en los espacios individuales, pero también en los espacios colectivos, y la vinculación de los odontólogos en estrategias integrales, que trabajemos junto con otros profesionales, que que hagamos acciones interdisciplinarias. Y bueno, Valentina va a comentar los otros 2 retos sobre los cuales queremos conversar con ustedes. Sí, pues realmente, como lo decía Sandra y como lo tratamos de llevarlo pues durante toda la presentación, digamos que estos retos de todas maneras están articulados entre sí, ¿cierto? Y como lo mencionaba entonces Sandra, es una necesidad, es completamente necesario integrar los esfuerzos para el trabajo colectivo
entre todos, no solamente entre todos los profesionales de la salud, es decir, integrarnos al trabajo no solo con los profesionales de la salud, sino que también integrarnos con otros actores, con otros líderes sociales e incluso con la comunidad misma, ¿cierto? Para lograr eso de acercar los servicios, acercar la atención en salud bucal y no solamente los servicios, sino también la educación en salud directamente a la comunidad. Entonces es una necesidad ese trabajo intersectorial e interdisciplinario y, como lo decía Sandra, dejar esa posición del odontólogo como un actor que todo el tiempo está aparte, que trabaja más que todo en las áreas particulares o que se libera pues como del trabajo en equipo, del trabajo intersectorial e incluso pues entre el trabajo interdisciplinario. Entonces eso es una reflexión y un reto pues como bastante importante, al igual que la parte es necesario pues como visibilizar y reclamar el espacio del odontólogo dentro de los equipos básicos de salud, porque los equipos básicos actualmente de salud están integrados por enfermeros, por auxiliar de enfermería, por nutricionista, en algunos casos por médico, y digamos que el actor que va de salud bucal, la persona, el representante de salud bucal es una higienista o una auxiliar en salud oral, ¿cierto? Y ella es la encargada de hacer como todos los procesos de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad en el componente bucal. Entonces, y no queremos decir con eso que no es necesaria, digamos, su función, sino que todo lo contrario, es necesario que nosotros como odontólogos reclamemos y visualicemos nuevamente ese espacio allí para trabajar de manera conjunta con la auxiliar. Y de manera conjunta no solo con la auxiliar, sino con ese equipo básico de salud, que es el enfermero, que es el médico, que es la nutricionista, en pro de ese papel que nosotros como odontólogos tenemos y que todo el tiempo, digamos que lo utilizamos en la gran mayoría de veces en las atenciones particulares, pero también en el servicio de salud, ese papel del odontólogo como educador, que hay veces lo olvidamos y nos dedicamos más que todo al operativo, pero que a pesar de todo, ahí estamos siempre esperando enseñarle al paciente, emanciparlo sobre sus conocimientos relacionados a su cavidad bucal. Entonces, el hecho simplemente de integrarnos en esos equipos básicos de salud también nos permitirían ampliar nuestros campos laborales. Entonces, estos son los grandes retos y reflexiones que hay en esa gestión territorial de la salud. Son 4 retos fundamentales que, como les decía, están completamente articulados y que nos permiten ampliarnos y resignificar la práctica odontológica y ampliar esos campos laborales, formativos y profesionales y participativos relacionados no solamente con otros profesionales de la salud, sino también con la comunidad misma y con otros sectores que hacen parte activa de esas comunidades. Entonces queremos pues como abrir el espacio de diálogo, que si nos pregunten, que alguien que quiera comentar al respecto o qué otros retos o qué otras reflexiones podrían emerger de esta presentación que estamos haciendo aquí o cuáles son sus comentarios al respecto. Bueno, primero que todo agradecerles a las doctoras Sandra y Valentina por tan excelente participación. Nuevamente invitamos a los asistentes a participar vía chat o si quieren utilizar el micrófono para hacer algunas preguntas. El espacio está abierto. Tenemos alrededor de 5 minutos para poder dialogar. Antes de iniciar, yo sí quería hacerles un ejercicio de reflexión y muy valioso y potente frente a la resignificación de la práctica odontológica, y una pregunta que siempre me surge es ¿quién cuida a los cuidadores? Entonces, en este sentido también es importante como reto fortalecer los ejercicios gremiales para la defensa del trabajo digno y decente en odontología, comprendiendo también los contextos de contratos leoninos, de precarización laboral, ¿cierto? De precarización de la misma vida de muchos jóvenes que están ahorita recién graduados y que se exponen a un mercado de servicios que cada vez más se especializa también y que deja de lado todo este asunto de la gestión territorial en salud. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna otra reflexión de los asistentes presentes? O chicas, si ustedes quieren cerrar ya como todo por ahora, muy buenas apreciaciones de las presentaciones. También nos hablan de, es posible las diapositivas. Les contamos que esta presentación será grabada y se realiza. Gabriel Mejía, dale, abrí el micrófono.
Gabriel Mejía dice que si podría hablar. Bueno, nos preguntan que si las diapositivas se pueden obtener, entonces como les estaba contando, la grabación la vamos a publicar en las páginas de la facultad para que ustedes puedan contar con la ponencia de las doctoras. La doctora Ángela María Franco agradece a las profesoras por la ilustración sobre el tema y los retos compartidos. Edwin, el doctor Gabriel Mejía está solicitando permiso para abrir el micrófono. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. La felicito a las dos colegas por la presentación, muy didáctica, muy agradable, desde todo el contexto que tiene que ver con la gestión territorial de salud, incluyendo pues la salud bucal. Un amigo colega egresado de la Universidad de Antioquia, yo que egresé de otra universidad, me hablaba mucho de la odontología incremental, en la cual en algún momento pusimos en práctica cuando trabajamos acá en Santa Marta, en la Universidad Magdalena, con relación a las prácticas profesionales de los muchachos, porque la universidad tenía el énfasis de una salud familiar. Eso nos ayudó mucho a entender un poquito y a hacer comprender a estos muchachos el hecho de la salud pública como tal, que es el derrotero de la Universidad de Antioquia durante todos sus 80 años que cumplen ya casi. Es interesante de la posición como el engranaje que le hacen a esto, y pensaría yo en esa posibilidad de volver a esa odontología incremental, buscando sobre todo esta parte que ellas manifiestan con relación a los retos y reflexiones para poder incursionar en esas APS, que seamos partícipes de las mismas, porque yo hoy en día hago parte de la Secretaría Distrital del Distrito de Santa Marta, y en las donde vemos que de pronto el odontólogo no se hace ver o valer como tal. Y cuando fui docente hablaba y le decía a los estudiantes, ustedes deben de mirar más allá de la punta de la nariz que tienen, porque el campo es amplio para poder hacer, y no simplemente ser consultorios particulares, sino que en parte lo que tiene que ver con salud pública. Me parece muy interesante todo esto, y por eso de pronto les pedía el hecho de poder uno hacer énfasis en estos muchachos que están tratando de abrirse campos en tantas posiciones que tiene la profesión como tal. Ya yo hoy estoy retirado, gracias a Dios. Tengo una pensión, pues vivo de eso, pero de todas maneras es un reto, y ha sido un reto durante todo el tiempo de la carrera poder hacer el proceso de darse uno en el poder presentar y darle la posición a la profesión como tal. De pronto, y vuelvo, insisto, en esa odontología incremental, no sé si conocen el tema, el compañero doctor Carlos Payares, que egresado de allá, fallecido hace unos meses atrás, me hablaba mucho de esa odontología incremental que se estableció en Metrosalud. No sé si esa parte podría ser viable o podría darse en este proceso de poder ayudar a ver en lo que hemos conocido durante toda la profesión, de todos los ENSAP, que se puedan mirar y establecer unas condiciones de equidad como tal, establecidos hoy en la normatividad que tenemos, y de pronto pensar en que siempre nosotros los odontólogos nunca nos llaman para hacer ninguna planificación en salud, sino que todo lo contrario, siempre somos el patito feo, yo lo veo así, o la cenicienta del paseo. Entonces no sé qué tienen de pronto pensado, presupuestado el hecho de poder hacer partícipe de esa odontología incremental que en algún momento conocí que Metrosalud hacía en la ciudad de Medellín. Gracias. Gracias. Gracias, doctor Gabriel. Yo quisiera dar respuesta a parte de las apreciaciones que hace. Yo creo que uno de los retos que planteábamos claramente están puestos en ese fortalecimiento de la formación y obviamente en la ampliación de los campos laborales de la odontología. Allí yo creo que tendríamos que dar un paso más allá de los incrementales. Los incrementales fueron una estrategia exitosa en su momento, que obviamente
lograron mostrar una reducción de indicadores de enfermedad, principalmente en población escolar, que principalmente se dieron esos incrementales en población escolar, aunque muchas veces se dieron con otras poblaciones y mejoraron indicadores en el departamento. Yo creo que tenemos que dar un paso más allá, y esa invitación, digamos, a esa ampliación de los del campo laboral es precisamente que acerquemos los servicios de odontología a los territorios, a las poblaciones, y que lo hagamos bajo la estrategia de atención primaria en salud. Estamos en deuda de avanzar nosotros como odontólogos en esa estrategia, en pensarnos la integración con otros y en salir del espacio del consultorio, porque sabemos que tenemos grandes dificultades en términos de coberturas, en términos de respuesta a las poblaciones, y allí es central que pongamos discusiones en términos de la ampliación, y conecto también con la reflexión que hacía Julián de la precarización laboral. En la medida en que hay saturación de servicios, que hay saturación del campo laboral en ciertos lugares y ciertas regiones, pues obviamente se va a dar mayor agudización de esas condiciones de precariedad laboral. Pero si ampliamos las posibilidades de trabajo, si ampliamos hacia otros campos de acción, si acercamos nuestros servicios y consolidamos nuestro trabajo desde la educación, desde el acompañamiento a la familia, desde la orientación, y también incluimos todo lo que tiene que ver con la respuesta resolutiva, seguramente vamos a transformar y garantizar el derecho a la salud, pero también vamos a mejorar las condiciones laborales de los y las profesionales. Y obviamente debemos incorporar eso en todos niveles, no solamente desde el proceso formativo, sino también desde el proceso de prestación de servicios de salud. Sí, y pues para complementar hay una cosita que con relación a lo que mencionaba el profesor Gabriel, el doctor Gabriel, creo que es importante también entrar ahí a consideración que esa odontología incremental, que era esa estrategia que se decía antes, digamos que no tenía un seguimiento ni un monitoreo constante, lo que digamos que muchas veces no podíamos, digamos, evaluar la calidad de lo que se estaba realizando. Y era, digamos, un enfoque muy asistencial, muy operativo, muy basado desde lo resolutivo, y digamos que ahí es donde, como dice Sandra, la idea es avanzar un poco más y llegar al papel del odontólogo como educador en salud también, en las estrategias de promoción de la salud, de educación en salud, de prevención para la enfermedad, de manera de trabajo pues intersectorial e interdisciplinario con otros. No solamente es ir a trabajar sobre odontología específicamente en la resolución de la enfermedad, sino también en el mantenimiento de la salud, y no solo eso, sino la conexión de la salud bucal con la salud general, que podemos trabajar en muchos entornos, con muchos profesionales, en trabajos educativos, en trabajos colaborativos, que no necesariamente tienen que estar dentro de la boca. Entonces es ahí también esa gran apuesta que también lo mencionaba Sandra y que quería pues como complementar. Buenas tardes. Buenas tardes. Gloria. Sí, dale, Gloria. No me abre el video, no importa. ¿Me escuchan? Sí, está muy bien. Bueno, yo soy Gloria Patricia Cadí, soy la presidenta de la organización sindical de la S Metrosalud. ASMetrosalud se llama el sindicato. Me tocó trabajar en los incrementales, soy auxiliar de higiene oral egresada a la Universidad de Antioquia. Nos recorrimos toda la ciudad haciendo flujo de educación. En este momento participamos en los grupos, en los diferentes grupos, o sea, en los grupos de crecimiento y desarrollo, de hipertensión. Pues ahora por la pandemia no, porque solo estamos atendiendo urgencias, pero lo hacemos en los grupos. En este momento solo lo estamos haciendo telefónicamente, pero yo veo dos grandes problemas ahí. Una limitación es el aseguramiento, porque usted tiene que coger un grupo y tiene que empezar a separar por cuáles le pagan y por cuáles no le pagan. Porque mientras tengamos un modelo, no era como en esa época que era un plan básico de atención y uno llegaba, atendía a 1.200 niños en un colegio indiscriminadamente, sin saber a qué grupo pertenecían. Ahora no, ahora tienes que llegar o los atiendes a todos, y cuando te vas para el hospital a facturar resulta que solo hay 4 o 5 para facturar. Lo otro es que la atención básica, pues lo de promoción y prevención no es reconocido económicamente, entonces no es rentable sacar un odontólogo para hacer una charla todo un día
O sea que mientras eso siga siendo pagado como lo menos pago, no va a generar impacto, porque entonces no van a sacar un odontólogo para ir a hacer una conferencia, porque eso pues finalmente vale 50 o 60 mil pesos, que eso se lo hace él mucho más fácil. Entonces creo que son los dos grandes problemas que tenemos. Ojalá eso se pudiera contratar a través de las secretarías de salud y volver a retomar todo lo que hacíamos inicialmente. Y los incrementales sí tuvieron su época, fueron productivos, logramos bajar e impactar en la comunidad. Yo me sentía muy mal pues cuando me sacaron de atender más de 100 o 200 en un día a pasar a atender 13 en un consultorio. Para mí eso era frustrante porque yo me sentía que podía dar mucho más y que podíamos llegar a más gente. Pero bueno, creo que tenemos grandes dificultades en el modelo y es que no se vuelque todo a la atención primaria en salud. Desde que no pongan el ojo ahí, pues solo seguirá estando en las teorías de las empresas. Estará escrito muy bonito, pero no se aplica. Y lo otro es el aseguramiento. Muchas gracias. Gracias, Gloria. Sí, inclusive por eso la gran necesidad y el llamado que hacía en algún momento Sandra en medio de la presentación de la necesidad de la reforma al sistema de salud, porque acá está hasta que el sistema siga, digamos, en la lógica del mercado, realmente las cosas no van a cambiar. Y como ustedes ven, aunque estamos, digamos, enmarcados y estamos, digamos, contextualizados y en medio de unos marcos contextuales y normativos que, digamos, que defienden el modelo de APS, que defienden el derecho fundamental a la salud, pues en la realidad las cosas no se aplican. No es como usted dice en el texto, ni en lo que está escrito, pero realmente es la gran debilidad que hay y es asociado, digamos, al sistema de salud. Y a hoy la situación, la crisis coyuntural que estamos viendo, política, social, económica, y pues nada menos, como decía Sandra, por la caída de la reforma del 010, la que se cayó ayer, tenemos la posibilidad de empezar a participar y a involucrarnos más en esa nueva reforma que deben de organizar para el sistema de salud. Sandra. No te escuchamos. Creo que efectivamente, como lo planteaba Gloria, pues hay unas barreras que están puestas en el sistema y creo que a pesar de la crisis que estamos viviendo, también en estas crisis es donde se forjan los cambios y las transformaciones. Entonces, es una invitación a que nosotros como odontólogos seamos más activos, partícipes, y que incluyamos el elemento del derecho a la salud por encima de la mercantilización de la salud, como el elemento central para transformar las acciones, ¿cierto? Y esa es, pues esa es la vía que tenemos hoy y es la que tendríamos que poner a jugar nosotros como odontólogos para ganar mayor campo, para ganar visibilidad y para transformar unas condiciones de calidad de vida de la población, que si bien no generan muerte, sí generan unas condiciones de deterioro de salud y de calidad de vida significativas para nuestras poblaciones. Perfecto, gracias. Por acá en el chat nos dice un cordial saludo desde Perú. Muchas gracias por la presentación a las ponentes y organizadores. Carlos García. Carlos García dice que cree que los odontólogos debemos involucrarnos con más audacia en los procesos sociales y políticos, donde se definen las agendas sanitarias de los territorios. Buscar que los diversos actores sociales, ciudadanos, usuarios de servicios, se apropien también de la lucha por el derecho a la salud bucal. La voz de todos y todas será más potente que solo lo de la profesión. Gabriel Otálvaro dice muchas gracias a la expositora, muy interesantes los planteamientos. Creo que hay que reconocer autocríticamente que nos hace falta visiones renovadas y liderazgos capaces de poner a jugar una visión como la que proponen. Lo que uno se encuentra en los profesionales que lideran procesos del sistema de salud y las políticas en los entes territoriales es todavía de forma predominante una visión muy estrecha y clásica que no logra poner a jugar estas visiones e innovar en modelos de atención que aspiren a la universalidad, con orientación a la equidad y el abordaje de los procesos sociales determinantes de la salud. Me gustaría conocer cómo lo han experimentado las expositoras. Gracias.
de aquí ¿le responden esa o sigo leyendo y responden al final? No, si quieren respondemos esa cortamente, pues está bien porque el tiempo se nos va agotando. Dale, Yo sí. creo que desde el lugar, yo voy a hablar desde mi lugar, ¿cierto? Que es el proceso de formación en talento humano en odontología. Desde la Facultad de Odontología, nosotros hacemos esas apuestas porque en los procesos que realizamos de trabajo comunitario, de gestión de salud, en prácticas descentralizadas, tengamos esos elementos de análisis situacional desde diferentes enfoques, desde diferentes perspectivas, que logren identificar cuáles son esas condiciones reales y esas condiciones de inequidad de la población. Y que en la medida que tenemos nosotros, desde los procesos formativos o desde las acciones que hacemos como universidad, pues demos respuesta e intentemos integrarnos con otros en los escenarios y en los territorios en los que nos encontramos. Entonces nos relacionamos con otros, con prestadores de servicios como Metrosalud o con los actores institucionales de las instituciones educativas donde están los niños, acompañamiento familiar o gestión comunitaria. Entonces, todos estos elementos los intentamos integrar en la gestión del proceso formativo y sensibilizando pues como a nuestros estudiantes que en el momento de egresar deben también hacer parte de ese proceso del derecho a la salud y obviamente pues como universidad también participamos de espacios de gestión política, de la política de salud bucal de la ciudad y otros espacios de gestión social también en articulación incluso con otras unidades académicas también. Sí, complementando eso allí, de acuerdo con lo que manifiesta Sandra desde la posición como docente de la facultad, porque creo que desde posición, yo no he trabajado como odontóloga, digamos, desde una posición del sistema de salud, pues dentro del sistema de salud no he trabajado, lastimosamente. Ahí es donde también uno empieza a ver las dificultades que tiene el campo laboral también para los odontólogos actualmente y las pocas, digamos, posibilidades que hay, y lo que decía Julián, las contrataciones laborales, inclusive las plazas para el servicio social obligatorio cada vez son menos, entonces digamos que el integrarse al sistema de salud cada vez es más difícil. Sin embargo, digamos que obviamente hay posibilidades y por medio de convocatorias públicas podríamos acceder como a esos cargos administrativos. Sin embargo, creo que ahí está el gran reto y la gran apuesta a una nueva generación y creo que la apuesta y el plus va a estar principalmente en la formación. En la medida en que la universidad, en la medida en que las instituciones y las facultades de odontología integren eso a su plan de estudios y permitan que los estudiantes desde su plan de estudios, desde su proceso de formación, se vinculen con el trabajo comunitario, con el trabajo articulado, con conocer el sistema, con conocer la norma, el contexto, e integrarse en los territorios y trabajar bajo estos modelos de APS, pues permite que tengan concepciones y que abran las posibilidades a que cuando salgan y tengan las posibilidades de trabajar en un sistema público o en cualquier cargo del sistema público, pues puedan tener esa mentalidad y esas aperturas a nuevos sistemas, a nuevos modelos de atención que realmente, digamos, que vayan en pro no solamente del derecho a la salud, sino también a la equidad en salud. Perfecto, muchas gracias, doctora. Ya nos quedan unos 2 minuticos para cerrar. Entonces, unos últimos comentarios. Por acá dicen, la filosofía de cuando nos graduamos es mercantilista y a veces es un obstáculo hacia una política de inclusión social. Y por último, de acuerdo con Gloria, una gran barrera es el aseguramiento. ¿Cómo integrar las acciones PIC-PBS en el territorio? ¿Cómo lograr la articulación ente territorial EAPB? Si, por ejemplo, la aplicación de barniz de flúor está dentro del plan básico, pero no se puede cubrir desde el ente territorial. Doctoras, breve, porfa. Gracias. Yo creo que ahí en esa pregunta que nos hace la doctora Marta Lucía, y lo voy a hablar específicamente para Medellín, existen herramientas políticas que permiten precisamente integrar esas acciones en el territorio. Nosotros en la ciudad contamos con una política pública de salud bucal que precisamente su eje central como política pública es la articulación de los actores para
realizar acciones en beneficio y en pro de la población. No podemos dejar que la política caiga en letra muerta, porque finalmente fue un esfuerzo de muchos actores, tanto comunitarios como gremiales, como institucionales, que se pusieron de acuerdo y que acordaron que efectivamente el trabajo articulado, el trabajo relacionado es necesario y es posible, ¿cierto? Entonces, no podemos dejar que simplemente exista un espacio de política, de unas reuniones periódicas, pero donde no hay una coordinación de las acciones, donde no existe una voluntad política desde el ente territorial, que es quien debería estar orientando estas acciones y motivando, porque para la ciudad de Medellín en particular, las iniciativas, los intereses, las voluntades de los actores institucionales están. Yo tengo claro que las barreras del aseguramiento son muy grandes y muchas veces ponen límites en esos asuntos de cómo se factura, de esto, quién lo cubre, pero en la medida en que el trabajo se hace conjunto y si vamos a llegar a un espacio donde tengo población de uno, tengo población de otro, pero todos estamos juntos, entonces es mucho más fácil la realización de las actividades y la realización de la materialización del derecho a la salud. Muchas gracias. Valentina, ¿vas a agregar algo? O si no, para ya No, hacer el cierre. así está bien. Perfecto, bueno, agradecerle a todos y todas por su valiosa asistencia, a las doctoras por tan importantes reflexiones y cómo nos motivan a resignificar la práctica odontológica, agradecerles por su asistencia. Aprovecho para invitarlos en este momento, damos inicio al conversatorio 8 décadas, hitos y relatos, los orígenes, los primeros años de la facultad y la década de los años 60. Nos acompañan el doctor Raúl Mejía, es decano de la facultad, el doctor Gabriel Tobón también es decano y modera la actual decana, la doctora Ángela María Franco. El enlace ha llegado a sus correos y también por vía de redes. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí y nos vemos en una próxima versión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao. Hasta luego. Vale, hasta luego.